habido inconvenientes, pero bueno, pues ya estamos aquí para seguir y continuar. Tengan todos muy buenas noches, un saludo para todos los que están aquí. Muchas gracias por confirmarme. El tema que hoy ya vamos a trabajar son los materiales, los medios y recursos educativos. Esta semana hemos estado trabajando con los directores que asumían los cargos de directivos y a ellos se les ha entregado una matriz en el cual Melanie dice que no tiene audio, no sé el resto. Buenas noches Noemí. ¿Sí? Ok, creo que está todo ok. En la matriz estaban evaluando en función a los compromisos de gestión que les he entregado a ellos, que son 8 compromisos de gestión, pero 3 de ellos, el compromiso número 4, el 5 y el compromiso número 6, habla sobre el acompañamiento pedagógico. Y dentro de ese acompañamiento pedagógico, ellos están verificando, por ejemplo, lo que es el uso de herramientas pedagógicas, el uso del tiempo y el uso de medios y recursos educativos. Esa matriz ellos van a tener que llenar esa matriz en función al trabajo que realicen los docentes en aula cuando ellos elaboren o realicen un acompañamiento pedagógico. Ahora, se les indicaba, porque todos a ellos habían sido maestros, se les indicaba cuántos de ellos utilizaban estos medios y recursos educativos, y la connotación era que sí lo conocían. El problema es que no lo utilizaban en el aula. Los motivos son diversos, ¿no? A veces no están los materiales, era difícil integrarlos dentro de las actividades, se podían malograr y era necesario cuidarlos, algunos recursos. Entonces, habían varios motivos por cuál no utilizaban estos medios y recursos educativos. Pero, sin duda que ahora con este tipo de evaluación que se está realizando a los docentes, es necesario que sea parte medular estos recursos educativos dentro de las actividades que ustedes realicen en sus prácticas pedagógicas. Y vamos a conocer algunos de ellos, ¿ya? Existen una multiplicidad de estos recursos. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Nosotros qué queremos transmitir? Nosotros queremos transmitir son los aprendizajes a los estudiantes. Nuestro objetivo principal es transmitir estos aprendizajes en los estudiantes. ¿A quién quiere enseñar o quién se quieren que lleguen a aprender? ¿Quiénes son nuestros clientes, se podría decir? ¿Quiénes son nuestros discípulos? ¿Quiénes son a quienes nosotros vamos a dedicar nuestra práctica pedagógica a los estudiantes? ¿Y cómo se va a hacer? Se va a hacer utilizando diversos tipos de metodologías, ¿ya? Dentro de los procesos pedagógicos tenemos nosotros metodologías para poder determinar, para poder adquirir estos nuevos aprendizajes por parte de los estudiantes con la finalidad de que logren las competencias adecuadas, ¿no? Las programadas. Pero esto se hace utilizando estos recursos y medios educativos. ¿Cómo lo van a hacer? Es necesario que los estudiantes, a partir de la experiencia misma, ellos puedan descubrir sus nuevos conocimientos. Ellos puedan descubrir esas capacidades, esos aprendizajes que desean lograr. Y para eso es necesario que dentro de nuestras actividades nosotros utilicemos los recursos y medios didácticos que permitan desarrollar en ellos este tipo de capacidades para lograr las competencias deseadas al finalizar nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son las diferencias entre los medios y recursos educativos? Los recursos son los instrumentos que hacen posible el proceso de enseñar y aprender. ¿Quiénes son? La pizarra, el ordenador, el micrófono, el video. ¿Y quiénes son los medios? Se convierten en medios cuando el formador los utiliza para enseñar. Son herramientas que se utilizan para facilitar el aprendizaje. Entonces los recursos pueden ser utilizados, no necesariamente tienen que ser educativos los recursos, ¿ya? Pero yo lo puedo volver ese recurso que sea educativo, ¿ya? Y se convierte ya en un medio, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, utilizar las semillas y las semillas de frijol, y eso no necesariamente es un recurso educativo,
Pero si yo la utilizo para que los estudiantes, por ejemplo, elaboren las potencias, para que los estudiantes descubran, por ejemplo, la multiplicación, ¿no? Entonces, estos ya se convierten en un medio educativo ya. Todos los recursos que nosotros podemos utilizar no necesariamente son educativos, los convertimos en función a nuestra capacidad, ya la capacidad que tengamos nosotros para utilizarlo dentro de estas actividades se convierten como una herramienta fundamental para lograr estos aprendizajes. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, una relación en el cual tenemos los medios educativos, el componente físico y el componente simbólico. Por ejemplo, los medios impresos que utilizamos nosotros siempre, por ejemplo, hacemos una lectura, hacemos una separata, se presentan las, las fórmulas trabajadas dentro del aprendizaje, por ejemplo, de matemática, o dentro de una sesión de laboratorio ellos puedan determinar, ¿no? Utilizamos algunas fórmulas que ellos han podido descubrir en las anteriores sesiones. Pues son medios impresos, ¿no? ¿Cuál es su componente físico? El papel. ¿Y cuál es el componente simbólico? Que estos de aquí los pueden incorporar. Estas imágenes impresas que están en este papel los pueden ellos incorporar. También tenemos otro tipo de medios, los sonoros, ¿no? En el cual tenemos el audio, ¿no? Varía en función a la tecnología de transmisión aire satelital o digital. En este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que se quiere es atender a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y para atender a diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes es necesario que nosotros brindemos este tipo de medios en el cual ellos puedan desarrollar. Conociendo que dentro del porcentaje, el 50% de nuestros estudiantes son visuales, el otro 30% de nuestros estudiantes son auditivos y hay un 20% de estudiantes kinestésicos. Entonces nosotros tenemos que preparar materiales que permitan abordar estos estilos de aprendizaje, que es mediante la transmisión de información que ellos van a utilizar para analizar y procesar la información y luego incorporarla a sus nuevos esquemas. ¿Cuál es el componente simbólico? Por ejemplo, hay la palabra oral, la música, efectos sonoros o silencio. Los medios audiovisuales que ya incorporan los anteriores, soporte en una cinta magnética, película o DVD, televisión, varía según la tecnología de transmisión aire, cable, satelital o digital. ¿Cuál es el componente simbólico? El lenguaje audiovisual, ¿no? Por ejemplo, este tipo de medios son los que más se están utilizando para trabajar dentro en las sesiones de aprendizaje. Ustedes saben que en las evaluaciones que han salido durante años consecutivos, Moquegua está en los primeros lugares en las evaluaciones censales. Y una de las estrategias que ellos utilizan es estos medios audiovisuales, ¿no? Han incorporado dentro de sus medios en las escuelas, en sus aulas, tienen proyectores multimedia, ¿no? Y trabajan con esos proyectores multimedia tanto los estudiantes de inicial, los estudiantes de primaria, como los estudiantes de secundaria. Y está obteniendo buenos resultados. Inclusive en otras regiones se están tomando como ejemplo eso para comenzar a trabajar también ellos con los estudiantes y gestionarlo con los directivos, ¿no? La adquisición de estos medios audiovisuales que son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí estamos atendiendo a todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Mediante estos medios audiovisuales tenemos, por ejemplo, que puedan adquirir y procesar información de manera visual. Los auditivos lo pueden hacer de manera auditiva, al escuchar lo que están viendo. Y tenemos también los kinestésicos, ¿no? También, porque ellos observan el movimiento, observan quién está hablando, observan cómo lo hace y también participan de este procesamiento de información. Entonces yo pienso que este medio audiovisual es muy completo y debe ser gestionado, ¿no?, por las instituciones educativas para adquirir y poder trabajarlo. Dentro de algunas escuelas tenemos los centros de tecnología. Es necesario que ustedes utilicen estos centros de tecnología. Yo sé que a veces es dificultoso, pero es necesario. Ahora tenemos
tenemos infraestructura, a veces se dice, ¿no? Del siglo XIX, docente del siglo XX y estudiante del siglo XXI, ¿no? Estudiantes que de pronto están trabajando con ellos, ¿no? Están trabajando con ellos y lo que se quiere es que estos estudiantes puedan trabajar esta parte de estos medios audiovisuales dentro de las sesiones de aprendizaje. Tenemos problemas con el audio, nos dice Caterine. Bueno, pues no sé si me podrían confirmar, por favor. A ver si podemos mejorar el audio. Blanca nos dice ok, que está todo ok. Que se escucha muy bien. Ever también nos dice ok. Caterina recién te incorpora, pero dice que está ok. Ever también. Bueno, pues entonces continuamos, por favor, con los medios y recursos educativos. ¿Qué son los recursos educativos? Son todos aquellos elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar o favorecer el proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes. En el caso de inicial, por la misma característica de los estudiantes, nos conversaban los docentes que ellos utilizaban mucho estos medios educativos. En el caso de primaria, el porcentaje mayor representaba un 60% el uso de estos medios educativos. Y en secundaria, el porcentaje era un 35% de los docentes que utilizaban este medio educativo. En algunos, por ejemplo, dependiendo del área que están trabajando, era más fácil poder utilizarlo porque ya habían recursos disponibles para que ellos utilicen estos medios educativos, por ejemplo, si hablamos de ciudadanía. En otras áreas, por ejemplo, en matemática, era un poquito más difícil utilizar estos medios educativos y más la concepción del docente de que quizás se podría perder tiempo utilizando estos recursos educativos y por eso es que no lo utilizaba. No se olvide que ahora estamos hablando de competencias y como estamos hablando de competencias, es necesario que los estudiantes articulen, movilicen tanto los conocimientos, tanto sus habilidades como sus actitudes. Y utilizando estos recursos educativos nosotros podemos observar este desarrollo de estas habilidades, el desarrollo de estos conocimientos, el desarrollo de estas actitudes durante este proceso de trabajo en cada una de las actividades. Entonces, no podemos tener ahora o pensar en docentes que de pronto siguen ellos aludiendo de que es preferible que yo llene la pizarra y a partir de eso los estudiantes van a poder retener mayor cantidad de información y transmitir esa información. No. Ahora no necesitamos estudiantes que adquieran esa información, sino necesitamos estudiantes que produzcan información. Y para que ellos produzcan información es necesario que tengan sus conocimientos, que articulen sus habilidades y que a la vez articulen sus actitudes. Y estos recursos es una forma que me permite hacer esto, ¿no? Como nos comentaba Caterine, nos decía que eso era imprescindible en inicial, que era necesario que los estudiantes, los niños utilicen este tipo de materiales. Y eso creo que todos lo tenemos conscientes, ¿no? Por las características que ellos son, sería recomendable, ¿no? Que así como inicial lo utilizaran los de primaria y más también los de secundaria, ¿no? Donde no se puede observar mucho eso. ¿Por qué? Porque el docente generalmente está focalizado a lo que era antes la transmisión de conocimientos. Y ya sabemos que ahora no estamos hablando de transmisión de conocimientos, estamos hablando de estudiantes preparados para la vida, estudiantes que al terminar la educación básica logren estos 8 aprendizajes fundamentales, ¿ya? Y estos 8 aprendizajes fundamentales, a la vez, les permita a ellos generar en ellos los desafíos y las retos que se les presentan y poder asumirlos, ¿no? Entonces, es necesario estos recursos educativos. Ya es parte importante y prescindible dentro de nuestras actividades que nosotros vamos a elaborar en la sesión de aprendizaje. Muy bien, Artidoro. Observando se aprende mejor. ¿Sí? Vamos a ver también la pirámide de Larker, en el cual nos dicen que como pieza principal vienen las experiencias, ¿no? Y dentro de las experiencias
nos comparten ellos que son, por ejemplo, los videos. El estudiante que observa o que ve un video, ¿no?, acerca de uno de los aprendizajes que ustedes han tenido que programar, es por hecho que va a garantizar que el 80% de lo que se ha visto ahí lo adquiera, lo pueda procesar. En cambio, si lo hacemos, lo plasmamos o lo dictamos, como a veces ahorita ya no creo que se observe docentes que comienzan a dictar, pero a veces quizás no vamos a tener uno o dos docentes dentro de la institución educativa, ¿no? Los estudiantes automáticamente no van a aprender nada. Es decir, es como si esa hora que yo he trabajado con esos estudiantes, donde yo llegaba y comenzaba a dictar, ellos no hubiesen aprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, es necesario que se pierda esto de aquí, ¿no? Y que se comiencen a utilizar este tipo de recursos. ¿Por qué? La gran pregunta era, ¿por qué en segundo grado, por ejemplo, se enseñaban fracciones y en tercer grado se volvía a enseñar suma de fracciones y en cuarto grado llegaba el docente y tenía que volver a enseñar suma de fracciones y en quinto grado llegaba el docente y tenía que llegar otra vez a enseñar suma de fracciones? Primer año llegaba y entró otra vez suma de fracciones, ¿no? ¿Por qué? Pues si es algo que ya lo han visto en segundo, lo han visto en tercero, lo han visto en cuarto, lo han visto en quinto, lo han visto en sexto, y tenía que volver a verlo otra vez en primer año, ¿no? La suma de fracciones. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente después el docente solamente llegaba y partía del cálculo, ¿no? Presentaba ahí la suma de fracciones, cómo se sumaban las fracciones, y hacía operaciones con fracciones, luego pasaba a lo que es la sustracción, la división, la potencia, la radicación, y al finalizar ya toda casi la unidad que venían los problemas matemáticos, bueno, pues dichosamente se acababa la hora y ya no se podía trabajar, ¿no? Y lo dejaba pues a media, ¿no? Hacía 5, 6 problemas y pasaba al siguiente tema y el siguiente tema era lo mismo y el otro tema era lo mismo y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué lográbamos ahí? Pues los estudiantes solamente retenían la información, memorizaban esa información, pero para el momento, nada más, para el examen solamente, y por eso que al siguiente año, cuando él se le preguntaba, se le indicaba o hacían problemas con esos, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo operar, no sabía si era qué tipo de fracción, si era una fracción propia, una fracción impropia, ¿no? ¿Por qué? Porque no utilizaba, él no descubría esos conocimientos. Y estos conocimientos se tienen que descubrir a partir de estos medios y recursos educativos, que ellos permitan, mediante estos recursos, descubrir, ¿no?, las propiedades, por ejemplo, de, la, de, la, de las fracciones, y a partir de ellos puedan realizar los problemas que se les presenten. Ahora estamos hablando de situaciones problemáticas, ¿no? Situaciones problemáticas reales de la realidad, que ellos vean funcionalidad en lo que ustedes están enseñando. Cuando ellos observen que es funcional para ellos, que les va a servir, que tiene importancia para ellos, el estudiante va a generar una motivación por seguir investigando lo que ustedes están haciendo. Cuando ustedes planteen estas situaciones problemáticas reales, ellos van a trabajar en grupo, van a generar un conflicto, van a generar en ellos un reto, van a querer descubrir ese reto. Y además de eso van a generar una reflexión de lo que están aprendiendo. Va a permitir también en ellos generar una autonomía y la parte investigativa, que es lo que se quiere actualmente. Entonces, es necesario que el estudiante, a partir de estas experiencias directas con estos recursos educativos, ellos puedan descubrir sus conocimientos. Esos conocimientos ellos descubran aquí, ¿no? Trabajando quizás con semillas, trabajando con palitos de fósforos, trabajando quizás con una torta, con unas regletas, pero son conocimientos que son directos y que él los va a relacionar con los que ya tiene. Y esos conocimientos los va a poder utilizar en su vida diaria. Y además de eso, que cuando al siguiente año regrese, lo primero que le va a decir es esos. Ah, sí, profesor, yo trabajé el año pasado con la profesora tal, esta parte de estos problemas con fracciones y lo resolvimos de esta manera, utilizando material, utilizando caramelos, utilizando chapitas. Y hicimos esto. ¿Por qué? Porque esos conocimientos van a calar en su subconsciente del estudiante y solamente van a necesitar recordarlos para poderlos abstraer y comenzar a trabajar con ellos. Es muy importante estos recursos educativos. ¿Qué va a generar en estos estudiantes?
el despertar del interés por el aprendizaje, la información que brinda está relacionada con hechos, situaciones reales, como les indicaba, estimular la imaginación y la capacidad de extracción, ahorrar tiempo, estimular la participación activa y el trabajo en equipo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla de una metodología y esta metodología debe ser transversal en todas nuestras sesiones de aprendizaje y la metodología que está proponiendo este Ministerio de Educación dentro de lo que es el marco curricular, la ruta de aprendizaje, es una metodología por trabajo cooperativo o colaborativo, en el cual el estudiante que de pronto muestra mayores habilidades para trabajar, muestra mayores conocimientos, muestra mayores destrezas, ese estudiante debe apoyar, ayudar a aquellos que muestran dificultades para el aprendizaje. Ahora no se quiere evaluar cuántos conocimientos pueden producir estos estudiantes, no se quiere determinar cuántos conocimientos tienen estos estudiantes, lo que se quiere hacer, cómo utiliza el estudiante esos conocimientos para mejorar su realidad. Y para mejorar su realidad significa que yo apoyo a mi compañero que está con problemas, con dificultades. Nadie se puede quedar atrás. Nosotros no podemos comprender, por ejemplo, de que en otros países todos los estudiantes aprueben y todos los estudiantes tienen el nivel de comprensión y el nivel de resolución de problemas acorde a su edad que se están indicando, ¿no? En cambio aquí vemos que los docentes quizás no tenemos esa peculiaridad de identificar a aquellos que muestran dificultades y apoyarlos. Más bien los dejamos ahí, ¿no? Generalmente ingresamos al aula, observamos, nos decía una docente, una colega, por ejemplo, de segundo grado, que en su institución educativa ingresaba el docente y en el primer mes solamente ella podía identificar quiénes son los estudiantes que iban a salir en el nivel de inicio y que trabajaba con esos estudiantes para mejorarlos. A veces se quedaba una hora después, a veces llamaba a esos estudiantes para que trabaje con los padres de familia y hacía grupo de estudio con los padres de familia para que ayuden a esos estudiantes y les indicaba fechas en el cual iban a ir a la casa de fulano, a la casa de sutano, a la casa de Pedro, de Juan, de María, iban a ir a trabajar los padres, 5, 4 padres de familia con los estudiantes a ver qué es lo que pasaba. Y ella, la docente, iba a esa dirección a verificar si efectivamente estaban trabajando y a llevarles algunas estrategias, algunas herramientas, ¿no? Eso se puede hacer. Si el docente tiene la capacidad, por ejemplo, de cuando llega al aula identificar quiénes son los que están en un nivel de inicio y trabajar con ellos de manera personalizada ese nivel de inicio para poder mejorarlos. Pero no, quizás acá nosotros lo entendemos mal, ¿no? Anteriormente se creía que el docente que jalaba más estudiantes era el que de pronto era el mejor, era el bueno, ¿no? El que jalaba más estudiantes, pero no, eso está muy mal. El docente es aquel que permite despertar en el estudiante el interés y generar en esos estudiantes buenos que mejoren sus aprendizajes y en los estudiantes que están en inicios que se conviertan en buenos. Ese es el gran docente que necesitamos hoy día. Y para ello es necesario utilizar estos recursos. ¿Por qué? Porque van a generar en ellos un interés, va a generarse el compromiso de que el docente utilice, está haciendo todo lo de su parte para mejorarlos. Entonces, van a recibir de parte del estudiante, ¿no?, ese mismo compromiso que ustedes están asumiendo por querer aprender, por querer desarrollar habilidades, por poder querer desarrollar las situaciones problemáticas, por de pronto hasta generar nuevas situaciones problemáticas que permitan ellos desarrollar este tipo de estas situaciones problemáticas. ¿Cuáles son las funciones de los recursos educativos? Los recursos educativos se eligen y se usan en función a las necesidades e intereses de los estudiantes, ya que son ellos los que manipulan dicho material, en relación a las capacidades que se buscan desarrollar. Es así que los estudiantes se convierten en protagonistas y constructores de un aprendizaje. Aquí, por ejemplo, yo les comentaba que en los procesos pedagógicos que ahora se están trabajando, los recursos educativos son pieza fundamental de esos procesos pedagógicos. Y es así tan pieza fundamental
que el Ministerio de Educación ha elaborado una matriz de evaluación para hacer el acompañamiento de ahora los directivos que han asumido los cargos en las instituciones educativas y ingresa como criterios, 3 criterios solamente ha tomado, que es el uso del tiempo, el desarrollo de herramientas y el uso de recursos educativos. Y le asignan una determinada cantidad de puntaje a cada uno de ellos, ¿no? Y esa matriz, por ejemplo, el directivo que va a ir a hacer acompañamiento con ustedes, se la va a enseñar y se la van a indicar, ¿no? La van a llenar delante de ustedes y las van a enviar al Ministerio de Educación, porque es una matriz que permite generar información para que en función de esa información se puedan tomar algunas decisiones, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes como docentes, bueno, asuman esta tarea de trabajo con estos tipos de recursos educativos. Ahora tenemos a la mano todo lo que es la parte de las computadoras, ¿no? Donde yo puedo ingresar, por ejemplo, a internet y pueda descargar recursos educativos para matemáticas, recursos educativos para comunicación, recursos educativos para ciencia, ¿no? Entonces estos recursos están a la mano, ¿no? Es un poco quizás difícil estar ingresando, descargar, bajar el video de algunos recursos manipulables, inclusive recursos que se puedan crear con los estudiantes, ¿no? Ahora con las experiencias, donde todos comparten este tipo de experiencias, ¿ya? Se trabajan y se cuelgan todas esas experiencias, trabajo de nuestros colegas a nivel nacional, que nos puede servir a nosotros, ¿no? Para trabajar en el aula, en función o diversificando lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los tipos de recursos didácticos? Aquí tenemos, por ejemplo, los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos funcionales. Los recursos humanos, conjunto de personas que trabajan en una actividad formativa, desde el personal de limpieza hasta el profesorado, ¿no? Son los recursos humanos. Los recursos materiales son un conjunto de elementos físicos como en las aulas, como en los libros, los repositorios. Y los funcionales, conjunto de elementos físicos o no físicos imprescindibles para el aprendizaje de los estudiantes, como son los horarios y los descansos. Aquí tenemos pues los tipos de recursos que nosotros utilizamos y que cuando ingresemos el próximo lunes a nuestras, retornemos a nuestras, o ya retornen nuestros estudiantes a las escuelas, vamos a encontrar esta integración de recursos. ¿Ya? No solamente necesitamos uno de ellos, no solamente necesitamos los humanos, que son parte de nosotros, también necesitamos los materiales y también necesitamos los funcionales. Esos son los tipos de recursos que se deben integrar para buscar, ¿no? Para buscar, por ejemplo, este logro de los aprendizajes. José Santos nos indicaba que hay lugares que efectivamente no hay estos recursos tecnológicos, ¿no? Sin duda que el docente ahora tiene que hacer maravillas, ¿no? Algunos, por ejemplo, trabajan en la ciudad, tienen mayor acceso a este tipo de recursos. Hay otros que trabajan fuera de la ciudad y se les hace difícil utilizar este tipo de recursos. Pero, por ejemplo, ellos pueden utilizar los recursos de su medio. ¿Ya? Ellos pueden utilizar, por ejemplo, los recursos que están en su ambiente. En las evaluaciones censales, este año, bueno, según los resultados que han salido, se ha notado que muchas de las escuelas que están en estas zonas, los estudiantes son resolutivos. ¿Y por qué son los estudiantes resolutivos? ¿Por qué? Porque el docente, como observa que de pronto no están los recursos que tiene mi colega en la ciudad, utiliza los recursos de su ambiente, ¿no? Y esos recursos de su ambiente los estudiantes lo conocen, lo saben qué es cada uno de ellos, los identifica. Y como los conocen, los saben, los identifican, los pueden manipular y pueden a partir de ellos construir este tipo de aprendizajes. ¿Ya? Construir este tipo de aprendizajes. Sí, Lidia nos habla de los recursos naturales. ¿Y dónde están los recursos? Todavía no pasamos a ese tipo de recursos, Lidia. En la diapositiva siguiente vamos a observar cada uno de ellos. No se preocupe, ahora estamos hablando con los recursos humanos, ¿ya? Entonces, los recursos humanos abarcan el conjunto de profesionales que permiten llevar a cabo la formación. No solo se trata de personas, hay que tener en cuenta los recursos del lenguaje que se pueden emplear. Puede ser un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal, ¿no? Estos son los recursos humanos que están utilizando, que ustedes lo conocen porque son parte de estos recursos humanos dentro de la institución educativa.
Los recursos funcionales también. ¿Quiénes son los recursos funcionales? Hablábamos de tres tipos de recursos. Aquí tenemos los funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos los descansos, ¿no? Es necesario y está normado, por ejemplo, que el estudiante tome esos 20 minutos de descanso, 15 minutos de descanso dentro de su horario. ¿Para qué? Para que pueda, por ejemplo, generar en ellos quizás una motivación al momento de que salen, juegan con sus compañeros, al cambiar de actividad. Es muy importante esta parte. En los países desarrollados, por ejemplo, los estudiantes de una hora de trabajo estudian ellos 45 minutos y 15 minutos salen a jugar. Regresan otra vez 45 minutos en el aula y 15 minutos salen a jugar. La docente prepara con ellos algunas estrategias, algunas actividades y trabajan esos 15 fuera del aula, en el juego, en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que en los estudiantes se activa la dopamina. Este juego permite activar la dopamina. El cambio de actividad permite en ellos activar esa dopamina. Y esa dopamina va a generar en ellos el desarrollo de los conflictos cognitivos simples, necesarios que tienen que haber para ellos generar en ellos un aprendizaje. Tenemos ahí como primer proceso cognitivo simple, tenemos la atención y la concentración, ¿no? Entonces, mediante esta dopamina, ellos van a generar, ¿no? Van a activar esos procesos cognitivos y van a generar un mejor aprendizaje. Cuando ellos regresan al aula van a generar un aprendizaje. Siempre han habido docentes que nos han preguntado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en Finlandia los estudiantes ingresen a la escuela a los 7 años y terminen casi igual que nosotros, a diferencia pues que ellos nos llevan mucha ventaja en cuanto a lo que es comprensión lectora, lo que es resolución de problemas, ¿no? Y lo muestran pues las evaluaciones internacionales. ¿Cómo puede ser posible que ellos en menos tiempo logren quizás mucho más cosas que las que nosotros hacemos? Nosotros tenemos ya de 3 años, 4 años, 5 años y tenemos edades pues a 4 años a diferencia que ellos, ¿no? Y lo que pasa es el cómo lo utilizan el tiempo, la calidad del tiempo que utilizan. Ahora lo que se quiere pues que haya calidad en ese tiempo. No solamente tener gran cantidad de tiempo, ¿no? Sino que haya calidad en el tiempo. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con los directivos de jornada escolar completa, donde los estudiantes iban a salir a las 3:30 y ellos nos hablaban del tiempo, ¿no? Quizás que iba a haber más tiempo, iban a tener mayores aprendizajes. Y la situación no era eso. La situación era que ellos tenían que de pronto desarrollar otras competencias a diferencia de sus compañeros que no estaban en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente entregarles pues 10, 5 horas, 6 horas, 7 horas, sino el tiempo en cómo nosotros utilicemos, ¿ya? Si nosotros atendemos estos ritmos de aprendizaje, nosotros atendemos a estas características de los estudiantes, donde los estudiantes tienen que trabajar con materiales, donde los estudiantes tienen que cambiar de actividad a otra, sin duda que vamos a tener mejores aprendizajes en los estudiantes. Y nosotros nos vamos a sentir muy satisfechos en cuanto a eso. Efectivamente, Caterine, ¿no? El sueldo país de los maestros es mucho más, ¿no? Eso sin duda. Miren, por ejemplo, nos indicaban que para que el docente pueda ejercer su carrera, solamente seleccionaban quizás a los primeros puestos, ¿no? A los primeros los ponían dentro de la universidad los 2 primeros años y seleccionaban a los primeros puestos. Y dentro de esos primeros puestos, solamente una vez que ya salían, ingresaban pues a la parte de la universidad para la parte pedagógica, y solamente del 100% que ingresaban, que eran los primeros puestos de todas las carreras, el 30% solamente quedaban desempeñándose como docentes, ¿no? Y sin duda, pues los sueldos, allá el docente tiene otro valor, ¿no? El docente es más quizás que un tipo como un doctor acá, ¿no? Está revalorizado en su carrera, pero yo pienso que eso depende de nosotros. Miren, estoy muy entusiasmado con todos ustedes que participan, por ejemplo, de este curso de capacitación,
porque hay muchos que no lo hacen, ¿no? Hay algunos, actualmente algunos que están estudiando su maestría, hay algunos que están estudiando su doctorado, y eso es bueno. Yo sé que ustedes han apostado quizás por capacitarse porque sienten y están seguros de que mejorar nuestra calidad profesional va a mejorar nuestra recompensa económica. Y eso creo que está claro, y es algo que yo soy un asiduo de esto, ¿no? He tenido la oportunidad de capacitarme y en función de esa capacitación he tenido pues mejores recompensas económicas. Y creo que ustedes están apostando por eso porque es así. Yo pienso que de aquí en un tiempo, cuando ya cambiemos, ¿no? Ya no existan, por ejemplo, los docentes tradicionales, ya no existan los docentes reacios, donde todos nos participemos, todos nos involucremos, todos pongamos pues nuestro granito de arena para mejorar la educación, esto va a cambiar. Hace 2 años el porcentaje para educación era 2.5, ¿no? Ahora ha aumentado a 3.5 y posiblemente el próximo año aumente a 4.5. Y se espera que lleguemos a un 5.5, que es el que utiliza Argentina, que utiliza Brasil, ¿no? Pero hay incentivos, hay incentivos. Chile está en 4.5, ¿no? Aquí dice Chile está en 4.5. Entonces, eh, sin duda que hay recompensa, hay incentivos. Yo conozco, por ejemplo, a docentes que están participando en estas evaluaciones censales donde todos participan, donde los estudiantes, por ejemplo, que muestran dificultades, otro docente de otra aula, ¿no? De otra aula viene y le enseña, se queda una hora más para, para participar en él, para lograr esos aprendizajes. Y miren, y como recompensa que han recibido, ¿no? Nos contaba una docente, un directivo, de que a su colegio, por ejemplo, a la profesora de segundo grado le habían pagado 3.000 soles de incentivo, y al de ese primer grado le habían pagado 2.500, y al resto de docentes, a todo el grupo de docentes, que estamos hablando de un promedio de 40 docentes, les habían dado 2.000 soles, ¿no? Entonces ahí se nota, ¿no? Se nota pues la participación de todos por lograr pues mejores aprendizajes en los estudiantes. Y esos incentivos yo pienso que es para todos, ¿no? Ese incentivo es para todos. Sí, es gradual. En algunos dependiendo Artidor no dice fue 1.500, ¿no? En algunos dependiendo quizás el nivel de mejora. No fue un bono especial y yo pienso que eso se va a ir dando. Para este año posiblemente las evaluaciones no solamente van a ser para segundo grado, sino para cuarto grado y para sexto grado. Y el próximo año van a ser para todo secundaria. Entonces, yo pienso que nos compromete quizás a mejorar, ¿no? Ustedes están aquí también porque ahí va a haber un examen de reubicación y eso significa pues que van a tener una recompensación económica mejor, porque sin duda pues tenemos docentes que tienen mejores desempeños que otros, y frente a ese desempeño yo sí estoy seguro que se le debe abonar más a que mejora sus aprendizajes los estudiantes que al otro, porque tenemos diversos tipos de docentes sin duda en nuestras escuelas, ¿no? Docentes que de pronto están prestos a cambiar, docentes que se capacitan, docentes que participan pues de una maestría, ¿no? De un doctorado, y otros que están reacios al cambio, otros que de pronto le dicen que no, que de pronto no preparan sus clases, como nos dice Artidoro, ¿no? Eh, pero yo pienso que si nosotros nos ponemos nuestro granito de arena y en la institución donde estamos comenzamos de pronto a cambiar, se va a cambiar, porque si no, si lo dejamos ahí, no solucionamos nada. Si más bien apostamos por algo, se va a solucionar. Y yo pienso que esto es una reflexión a todos nosotros, ¿ya? Entonces, continuamos con lo que son los recursos. Tenemos también los horarios, la distribución de los contenidos, que ahora se llaman campos temáticos, y los presupuestos, ¿no? Entonces, todo esto parten de los que son los recursos funcionales. La clasificación del material educativo. Entonces, la clasificación está en función a su origen, a nivel de concreción,
por su naturaleza, ¿no? Entonces, aquí están cinco tipos de clasificación. Tenemos diversos, nos preguntaban, ¿y dónde están los naturales, no? ¿Dónde están los materiales educativos por su naturaleza, por su nivel de congreso? Vamos a hablar de cada uno de ellos para que nos quede claro acerca de estos. Ve, por su origen. Por su origen tenemos los naturales o lo tenemos los artificiales. Los naturales son aquellos materiales que son tomados de la naturaleza, por ejemplo, la piedra, las hojas, las semillas. Y los artificiales son aquellos que necesitan de la mano del hombre, por ejemplo, una lámina, ¿no? Dentro de nuestro trabajo pedagógico, ¿ya? Es preferible utilizar los naturales. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante sale de su realidad, sale de la escuela, ellos lo que observan son los naturales. Ellos pueden observar piedras, ellos pueden observar hojas, ellos pueden observar semillas, ellos pueden observar chapitas, pueden observar botellas. Y entonces cuando ellos relacionen la botella que observan, lo van a relacionar con lo que ellos han trabajado en el aula. Y al relacionado con el aula van a querer aplicar lo que hizo el docente en el aula en su nuevo contexto. ¿Eso qué va a generar? Que se está transfiriendo los conocimientos, ¿ya? ¿Para qué? Para que él los pueda aplicar y le va a dar la funcionalidad a los aprendizajes que queremos. En cambio, los artificiales sí son los que utiliza, por ejemplo, el docente puede hacer una lámina, puede hacer un dibujo, un papelote y llevarlo ya. Se utilizan también, sí, es necesario también, ¿no? Quizás quiere hacer un ejemplo de un mapa semántico y lo lleva en el aula porque viene dentro de los mapas, vienen, ¿no? Dibujos. Entonces es necesario que él también los utilice. Entonces dependiendo la actividad que realice el docente, los puede utilizar tanto los naturales como los artificiales por su origen. Ahora tenemos por su naturaleza. Por su naturaleza pueden ser los estructurados o los no estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio, bloques lógicos, mapas, bloques terráqueos. Y los no estructurados son aquellos que el docente elabora y solo con los estudiantes, tales como móviles, láminas, carteles. Entonces, aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Dependiendo de la situación donde se encuentre el estudiante de mi escuela, yo voy a trabajar ya sea los estructurados y no estructurados. ¿Por qué? Porque hay versiones estructuradas que va el docente, los puede adquirir, los puede comprar, ¿no? Y los estudiantes, los padres de familia pueden ir y lo pueden comprar dependiendo de la situación económica, pero esos estructurados también yo los puedo trabajar, ¿ya? Esos estructurados también yo los puedo trabajar, o puede ser en los no estructurados, ¿no? Donde los estudiantes, a partir de lo que ellos elaboren, por ejemplo, pueden de un ternopor, traen una ternopor o un cartón, le colocan clavitos y pueden hilar ahí de pronto un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Entonces pueden ser los estructurados, función en su naturaleza, los estructurados y los no estructurados. Ya vamos a trabajar también, Elena, lo que son los concretos, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos ya, dos tipos. Luego pasamos al siguiente, que son por sus usos, ¿ya? Por sus usos que pueden ser fungibles y no fungibles. Los fungibles son aquellos materiales que sufren un desgaste, un deterioro o uso se consumen. Pueden ser, ¿no? Como la tiza, los lápices, lapiceros. Y los usos esporádicos, tales como la plastilina, la crayola, los pinceles, las acuarelas. Entonces, estos son los no fungibles, son aquellos que no sufren un desgaste. ¿Ya? Y los pueden trabajar, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden trabajar con un teclado, una computadora, ¿no? Que demora pues 3, 4 años para que cambie. Entonces, o piedras, pueden trabajar con piedras con los estudiantes, puedo trabajar con madera con los estudiantes, ¿ya? Esos son los no fungibles, ¿ya? Entonces, los primeros son los que generalmente utilizan los estudiantes y están ellos trabajando, ¿no? Directamente con los cuadernos, la tiza, los plumones, el papelote, las crayolas, las construcciones, la cerámica, ¿no? Trabajan ellos directamente con este tipo de materiales. En cambio los fungibles, por ejemplo, acá tenemos, no se desgastan, tenemos las láminas, les hablaba de las computadoras, les hablaba de los libros.
Luego tenemos la siguiente clasificación por la vía sensorial. Los que les indicaba aquí que estaban en función a los estilos de aprendizaje, que aquí tenemos los visuales, son los materiales que pueden apreciarse con la vista, ¿no? Este tipo de materiales, por ejemplo, atienden a los estudiantes visuales, ya que ellos necesitan observar una imagen, que ellos necesitan realizar un gráfico, realizar un esquema, un organizador de información, ¿para qué? Para poder analizar la información y procesarla y adquirir toda esta información. En cambio, los auditivos necesitan percibirlo con el oído, ¿no? Son los estudiantes que cuando quieren de pronto leer, lo hacen en voz alta, ¿no? O estudiantes que de pronto se ponen a leer y a leer y a leer y a leer. O algunos comienzan a preguntarles a sus compañeros, ¿no? ¿Qué dice tal pregunta? ¿O cómo se resuelve tal pregunta? ¿O cómo se tiene que hacer? Y lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, ¿no? Entonces le dicen, ¿por qué lo escuchas? ¿Y por qué le preguntas? ¿Y por qué me preguntas tanto? Ah, no, profesor, es que yo lo hago porque necesito escuchar lo que dice mi compañera para poder adquirir toda esa información. Y eso es algo real, algo que se da dentro de nuestras aulas, ¿no? Los estudiantes auditivos necesitan escuchar la información para que de pronto ustedes, ellos puedan procesarla. Y los audiovisuales, que son la mezcla de los dos, ¿no? De los dos, tanto visual como auditivo. De acuerdo al nivel de concreción tenemos varios. Ya, aquí lo vamos a ver. Las experiencias directas que permiten una interrelación entre los alumnos y los hechos u objetos de la misma realidad permiten desarrollar varias capacidades sensoriales: ver, oír, tocar y gustar. Aquí lo que les hablaba yo de experiencia directa. Dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, nosotros hablamos de experiencias directas, ¿ya? Actividades que permitan generar en ellos experiencia directa. ¿Por qué? Porque es el primer eslabón donde los estudiantes pueden trabajar y además pueden adquirir la información, procesar información y relacionarlo con su medio. Las experiencias preparadas son materiales educativos que tienen la aproximación a la realidad. Por ejemplo, una maqueta es una experiencia preparada. Las dramatizaciones son reconstrucciones de hechos, representaciones de paisajes o históricos. Es una dramatización, ¿no? Ahora lo que se hace, por ejemplo, si yo quiero cambiar de actividad y quiero ver cuál es la información que ellos han podido generar, entonces yo les permito que lo que han trabajado hoy día, ¿no? Lo hagan mediante una dramatización. Y en esta dramatización se pueden analizar varios puntos, ¿no? Y en grupo se puede criticar esa dramatización y se pueden atender a qué campos temáticos han sido abordados. Luego tenemos las demostraciones que permiten explicar los procesos de un fenómeno, por ejemplo, un ciclo del agua. Las excursiones favorecen la percepción directa, se realizan con la finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos culturales. Esto es importante. Hay algunas escuelas que, por ejemplo, están dejando de salir fuera del aula, fuera de la institución, porque sienten quizás un poco de miedo o temor a que les pueda pasar algo. Y en vista de que ha habido varios accidentes en algunas instituciones, entonces ellos prefieren no hacerlo, pero ahí se está perdiendo mucho también, porque estas excursiones son experiencias directas que permiten generar en ellos aprendizajes significativos. Es necesario que el docente coordine, ¿no? con la dirección y con los padres de familia para que ellos los apoyen a ver a los estudiantes y puedan participar de estas excursiones. Tenemos las exhibiciones cuya finalidad es ofrecer algo desconocido a los espectadores. La televisión educativa, recurso audiovisual que permite observar hechos pasados por medio de un momento que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, esta de la televisión causa quizás un poco de controversia. ¿Por qué? Porque siendo un medio, un recurso, ya, a veces por lo comercial que ésta se genera, trata de transmitir cosas que no van acorde al campo educativo. Recién hemos tenido antes de ayer, pues una plantón de muchos pobladores aquí llegando pues a los canales 4 y al canal 2 para que de pronto dejen de transmitir pues guerra, combate, que sin duda pues desde pequeños genera en ellos otras formas de pensar.
observan ahí que un actor se besa con otro actor, está con la otra pareja, que divulga sus cosas sentimentales, y entonces los estudiantes en esta edad donde todo lo perciben, automáticamente piensan que ese es un modelo de la realidad y que esa es la realidad. Y asumen esa forma de ser de estos actores televisivos, que nosotros lo que debemos hacer es guiarlos, ¿no? Y decirles, criticar. Es decir, cuando nosotros lleguemos al aula, debemos criticar, debemos hacer una crítica, pero no que parta de nosotros, sino nosotros le podemos tomar como un tema, una resolución de casos, y que ellos analicen, ¿no? Esta situación y que parta de ellos a partir de esa reflexión que ellos realicen, ¿no? A partir de esa reflexión que ellos realicen, entonces ellos asuman pues un papel frente a lo que se está pasando. Porque nosotros como docentes sin duda tenemos esa labor de informarles a ellos qué es lo que está pasando en la realidad, y yo sé que todos estamos seguros de que la televisión nos está ayudando mucho en mejorar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Luego tenemos los materiales didácticos. Son recursos educativos que han sido creados con una intencionalidad didáctica y sirven como medio para motivar y reforzar los aprendizajes. Por ejemplo, tenemos textos, tableros didácticos. Aquí tenemos tres, ¿ya? Tenemos los convencionales, los audiovisuales y los tecnológicos. Dentro de los que son los convencionales están los impresos, ¿ya? Los textos, fotocopias, periódicos, documentos, los tableros, la pizarra, el franelógrafo, los manipulables, los recortables, las cartulinas, el juego de la arquitectura, juego de sobremás, kit de biología y kit de física. Aquí está la pregunta que nos hacía Mariano, ¿no? ¿Dónde están estos tipos los de laboratorio? Los laboratorios son los convencionales, porque son aquellos que utiliza el docente, son los que siempre trabaja el docente. Por ejemplo, un microscopio, el docente trabaja, el de biología o el de CTA trabaja con el microscopio y es parte de su práctica pedagógica. Es uno de los recursos que utilizan ellos para trabajar, ¿no? Habrán otros tipos de materiales también que trabajan dentro del laboratorio, ¿no? Y que son parte importante para que ellos realicen demostraciones y para que en ellos genere, pues, estos aprendizajes significativos, ¿ya? Otros, por ejemplo, tenemos en el laboratorio de matemática o en el laboratorio de física tenemos balanzas también, donde trabajan los estudiantes a partir de estas balanzas. Si vamos a hacer una clase de decimales, ¿no? Ellos pueden llevar, por ejemplo, materiales, pueden llevar azúcar, pueden llevar arroz, pueden llevar papa, algodón, y que comienzan a pesar estos materiales, y a partir de lo que realmente salen estos pesos, ellos los puedan generar pues de manera simbólica, ¿no? Con precisión lo que han pesado, ¿no? Esos son los convencionales, lo que siempre se utiliza. Tenemos los libros. El año pasado se les entregaron libros del ministerio, ¿no? Este año posiblemente se les vuelvan a entregar, y quizás había algunos problemas en la edición de esos libros, pero estos de aquí que van a salir ya están en función a lo que es el logro de competencias. Nos preguntaba que un docente, ¿no? ¿Y cómo los de particulares compran un libro de quizás que buscan la parte cognitiva? Y efectivamente, pues hay algunos colegios particulares que ahora ya, según la norma técnica, ya no puede hablarnos de colegios preuniversitarios, ya no está normado, no se puede hablar de colegios preuniversitarios. ¿Por qué? Porque no se quiere que el estudiante desarrolle conocimientos. Lo que quiero ahora es que el estudiante se prepare para la vida. Y para que el estudiante se prepare para la vida, tiene que desarrollar capacidades. Y estas capacidades van a generar en ellos estas competencias que queremos lograr. Estos son los materiales que siempre utilizamos los docentes. Por ejemplo, tenemos acá las cartulinas, tenemos acá los recortables, el franelógrafo, el papelote, tenemos también los plumones, las cintas, las fotocopias, los textos, las láminas. Estos son los que siempre utilizamos y es parte de nuestra práctica pedagógica.
Ahora tenemos los audiovisuales. ¿En quiénes son los audiovisuales? Aquí tenemos las imágenes fijas, ¿no? Las diapositivas, las fotografías y los gráficos. Anteriormente habían los retroproyectores, ¿no? Donde ustedes colocaban una lámina ahí y salían la imagen de esa lámina, ¿no? Ahora, con esto de las computadoras, es más fácil, se pueden imprimir mediante gráficos, fotografías, y lo podemos hacer pues un mapa a partir de estas fotografías que yo pueda imprimir. También tenemos los sonoros, ¿no? Hay CDs de varias, por ejemplo, en comunicación, de varias novelas, ya, que donde los estudiantes pueden escuchar y a partir de lo que escuchan pueden realizar después una síntesis, un resumen, ¿no? Y pueden producir nuevos conocimientos, elaborar pues un final diferente a lo que han podido escuchar. Y luego tenemos los audiovisuales, ¿no? Que son los que más se utilizan, los que más se atienden, los que son más, quizás están más a la mano de nosotros, pero lo que sucede es que en algunas instituciones no las tenemos, no las contamos, ¿ya? Pero ahora los gobiernos regionales han tomado parte de la educación y en vista de lo que ha pasado en Moquegua, donde el gobierno regional trabaja con las instituciones educativas para ver cuáles son las condiciones que ellos necesitan para mejorar los aprendizajes y que sin duda ha venido observándose durante los últimos años. Ahora los gobiernos regionales de otras partes también están haciendo lo mismo, ¿no? Van a trabajar con las instituciones educativas para brindarles este tipo de recursos que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí vamos a tener nosotros parte de ellos. ¿Por qué? Porque a partir de lo que conozcamos vamos a utilizarlos. Ahora, por ejemplo, el docente debe desarrollar estas competencias tecnológicas. Es parte importante del trabajo pedagógico estas competencias. No solamente trabajar, por ejemplo, el Word, ¿no? Ni el PowerPoint, que es lo que ahora todo el mundo sabe, ya todos los docentes saben el Word, sino, por ejemplo, trabajar en lo que es el Excel, el Prezi, que son algunos estudiantes ya comienzan a conocer, a trabajar con ellos, ¿no? Y el docente pues se queda pues a veces sorprendido de que no lo conozca. Y es necesario que nosotros nos involucremos a ello también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos materiales los vamos a tener siempre como recursos. Y con lo que se trabajen con estos nuevos software que están saliendo, donde nos permiten hacer ediciones más pertinentes, entonces es necesario que yo pueda trabajar con ellos. Y no necesariamente tengo que irme pues a un centro de capacitación, no necesariamente tengo que irme pues a inscribirme en un instituto tecnológico, lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Dentro de mi casa ahora los docentes son autodidácticas, ¿no? Dentro ingreso a la página y comienzo a descargar el software, vienen con sus instructivos, lo instalo en la computadora y comienzo a trabajar, ¿no? Y ese software, una vez que lo trabaje, que lo conozca, bueno, pues va a permitir mejorar mi práctica pedagógica. En matemática tenemos varios software, GeoGebra, ¿no? El Cambly. Son materiales que de pronto nosotros utilizamos para mejorar nuestro trabajo. Sin duda, Caterina, yo pienso que es así. Estos materiales son parte importante de nuestro trabajo pedagógico. Es así que el Ministerio de Educación ha mandado una ficha, ¿no? A los nuevos directivos para que en función de esa ficha determinen pues el nivel de materiales que nosotros estamos utilizando dentro del aula. Es parte importante también de los 8 compromisos de gestión que ahora ellos abordan o desean desarrollar dentro de la institución educativa, y creo que es algo que nos compromete a todos, nosotros conociendo que son parte importante, que permite estimular experiencia directa y a partir de estas experiencias poder descubrir nuevos conocimientos y que van a generar una significatividad en esos conocimientos donde el estudiante se motive, ¿no? A hacerlos. Entonces, sin duda que es muy importante el utilizar estos materiales.
aunque muchos digan, no, pero no se aprende mucho, se pierde mucho tiempo, pero la significativa, la calidad que permite dar estos materiales dentro de nuestra sesión de aprendizaje va a ser mucho mejor que si no los utilizamos. Claro, sí, sin duda que ahora la labor del directivo ya no es la parte administrativa, Caterina, ahora el directivo es la labor pedagógica y dentro de la labor pedagógica es trabajar con ustedes, servir de apoyo a ustedes para mejorar su práctica pedagógica. Si el directivo ahora va a llegar a la escuela con la función de mejorar la práctica pedagógica de todos los docentes, no de pronto evaluar cómo están, sino que trabajar con ustedes a partir de la reflexión crítica que ustedes hagan de su práctica pedagógica y brindarles el apoyo, las herramientas, las condiciones para que ustedes mejoren esa práctica pedagógica. Y dentro de ellos es el uso de estos materiales audiovisuales. ¿No? Son tres criterios importantes que se están tomando en cuenta en esta ficha de evaluación, que es el uso de materiales, las herramientas y estrategia metodológica, que también es un punto que se va a tocar quizás esta semana o la próxima semana, ya que falta dentro de la matriz, y el otro son los materiales. Entonces es necesario, yo pienso que todos conocemos la importancia de estos materiales para el trabajo pedagógico del docente y hay que hacerle un seguimiento de cómo se está utilizando y cómo se está trabajando dentro del aula. Luego tenemos los tecnológicos, ¿no? Que son lo que hemos estado hablando, los programas informáticos educativos, videojuegos, lenguaje del autor, actividad de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedia, animaciones, simulaciones, servicios telemáticos, las páginas, los tours virtuales, los webcams, la casa del tesoro, correo electrónico, los chats, los foros, unidades didácticas, cursos en línea, lo que estamos haciendo hoy día, los TV y videos interactivos. Miren, en cada una de las áreas, en cada uno ya hay ingenieros, porque nosotros hacerlos es difícil. Si nosotros no podemos hacer un software educativo es muy difícil, no vamos a estar 2 años, 1 año ahí trabajando el software para tener un producto. Pero ya hay software educativo que podemos conseguir. Ingresamos a la página del ministerio, ingresamos a otra página de otros lugares y podemos descargar estos software. Inclusive nos dan cómo utilizar estos software. ¿Ya? ¿Y a qué áreas atender con estos software? Hay software ya desarrollado para el área de matemática, hay software desarrollado para el área de comunicación, hay software desarrollado para ciencia. Entonces, es cuestión de buscar y poder trabajar con estos software. Yo voy a conversar con el equipo de Auge para ver si les damos al finalizar ya de todas esta serie de sesiones virtuales estos tipos de software, porque es muy importante que usted lo utilice. Lo que sucede es que esto pesa mucho, ¿no? Pesa mucho y, por ejemplo, yo tengo un software de matemática, más o menos pesa 8 gigas, ¿no? Viene, por ejemplo, libros virtuales, libros de razonamiento matemático, viene libros de trigonometría, de aritmética, de álgebra, además viene software para trabajar con eso, el Cambridge, el MATLAB, ¿no? Son software que permiten trabajar aparte, ¿no? Con el trabajo, con lo que estamos desarrollando. Y el problema es que pesa demasiado, ¿no? Y entonces a veces no es posible quizás dárselos a ustedes para que lo trabajen los libros virtuales, donde a partir de situaciones de contexto el estudiante logra, observa, ¿no? Cómo se hace para descubrir, por ejemplo, las propiedades de los triángulos, las propiedades de los círculos. Entonces es importante utilizarlo, ¿no? Igual para comunicación, donde hay relatos, donde hay cuentos, donde el estudiante observa un relato, observa un cuento y te dicen cuáles son las ideas iniciales, las ideas principales, a partir también del nivel de comprensión literal, de comprensión reflexiva, de comprensión crítico. Entonces, todo este tipo de material está presente, ya han trabajado, ya lo tenemos quizás que descargar o buscar, ¿no? Yo felicito a todos los que utilizan este tipo de materiales porque sin duda vamos a llegar de aquí a unos 5 años que todos lo vamos a utilizar y es necesario comenzar a buscarlos, a trabajar con ellos,
¿no? Quizás un poco difícil porque no tenemos quizás esas herramientas, ¿no? Pero yo pienso que de aquí a unos cuantos años ya, así como hace 10 años nos indicaban de que íbamos a hacer cibernautas y íbamos a estar en la computadora mínimo una hora, yo pienso que ahora se ha hecho realidad, ¿no? Estar una hora en la computadora, quizás viendo el correo, descargando información, o quizás en un link, en un sitio virtual, o en un foro, en un chat. Entonces, es necesario que lo incorporemos no solamente para trabajar con nosotros, para desarrollarnos profesionalmente, sino para hacerlo parte de nuestra práctica pedagógica. Porque el estudiante, cuando ustedes trabajan con este tipo de material, va a generar en ellos una motivación. Véanles ustedes las caras que llegan y díganles, ¿sabe qué? Vamos a ir a la aula de computación para trabajar tal cosa. Cambia su rostro, ¿no? Su motivación, quizás lo ven desganado, quizás ven que tienen problemas, quizás hasta no han almorzado todo el día, otros quizás ya se han peleado con el papá, con la mamá, con la enamorada, pero ustedes cuando le dicen esto los motivan, los incentiva y sin duda pues se comienzan a relajar, se van, comienzan a trabajar. ¿Por qué? Porque es parte de estos procesos pedagógicos el uso de estos tipos de materiales, donde va a generar y está determinado científicamente que genera en ellos una motivación por el trabajo. Y si tenemos una motivación para participar en estas actividades, sin duda lo que vamos a tener es mejores aprendizaje de todos. Miren, en la ruta de aprendizaje tenemos varias metodologías, ¿no? Varios recursos que nos ponen a nuestra disposición para nosotros trabajarlos en el aula. ¿Ya? Tenemos fascículos para los aprendizajes fundamentales, tenemos fascículos por cada ciclo y ámbito, tenemos fascículos de gestión y de evaluación. Estos también son recursos que nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo pedagógico, son herramientas que nosotros vamos a utilizar para mejorar nuestro trabajo pedagógico. Vamos a hablar de algunos de los recursos fundamentales en ellos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí algunos de los recursos que están dentro de las rutas y que nos los ponen para trabajar con ellos. Miren, tenemos el repertorio alfabético, letras móviles, ¿no? Donde los estudiantes a partir de estas letras, ellos pueden elaborar, por ejemplo, una palabra, pueden elaborar una oración, ¿no? Que trabajan en los primeros grados. ¿Ya? Estas letras móviles los venden, los pueden adquirir, van y lo compran y lo pueden, pero también lo podemos hacer también, utilizamos cajitas de fósforos, la trabajamos, utilizamos el plumón, la pegamos con cinta y también tenemos ahí el mismo material de manera estructurada, lo tenemos también de no estructurado. ¿Sí? Es el mismo material y podemos hacer lo mismo con ese material. Sí, podemos crear con ese material las palabras, podemos crear oraciones, podemos crear frases. ¿Ya? Y es necesario así porque a partir de ese material el estudiante va a vivir cosas, experiencias, va a notar ahí lo que se está trabajando y va a generar en ellos un mejor aprendizaje si no lo hiciéramos y si solamente lo plasmáramos en la pizarra, ¿ya? No va a ser va a repercutir tanto en el nivel de aprendizaje que se permitan lograr en ellos. También tenemos la ruleta, ¿no? Aquí este material consta de una caja con base de ruleta, discos desmontables, ya con intercambiables con fichas y tarjetas con imágenes a todo color. Este tipo de material promueve el desarrollo de la lectura, la expresión, comprensión, la escritura, asociación de palabras según las categorías, entre otros, ¿no? Entonces, se trabaja con esta ruleta y a partir de lo que puedan ellos indicar, por grupos ellos ubican a una parte de esta ruleta y comienzan a trabajar el tema elaborado en clase, ¿no? Que hagan una publicidad, que hagan un gráfico, que hagan un hotbook, ¿no? Utilizando este tipo de ruleta. También se utiliza en el área de comunicación, pero yo lo podría cambiar y lo podría utilizar también en el área de matemáticas, lo podría utilizar en el área de ciencia, en función a sus capacidades, o sea, a sus innovaciones, a su creatividad. Tenemos los cuentos imantados. Tarjetas o máscaras de personaje de la historia. Este material es versátil ya que puede utilizarse para la dramatización de historias, algunos de sus paisajes, narración oral o nuevos cuentos, presentación o descripción de los personajes. Este también lo venden, ¿no? Y vienen en algunos libros, vienen en algunos folletos, cuentos imantados, ¿no? Entonces yo a partir de los cuentos puedo cambiar la ubicación, ¿no? La ubicación de estos gráficos y puedo crear, por ejemplo, un cuento, puedo
tipo una historieta, ¿no? Lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que podría pasar. Lo podemos utilizar en comunicación, que es los primeros docentes que lo utilizan, pero también los podemos utilizar en otras áreas también se pueden utilizar. Y necesariamente podría ser imantado, no, no necesariamente podría ser imantado, ¿no? Podría quizás que usted lo utilice en una cartulina y que sean los estudiantes que lo construyan, que lo dibujen, ¿ya? Es necesario, es necesario. Caterina dice, el internet nos facilita también todo esto. Claro, necesariamente, lo pueden descargar de internet, por ejemplo, los dibujos, y los pueden llevar ya los dibujos para que los chicos a través de un material, una cartulina, puede ser un cartón, también puedan recortarlos y trabajar con ellos y elaboren pues este tipo de cuentos. Y lo bueno es la experiencia que se puede lograr con ellos porque los pueden llevar a casa. Y el padre de familia, al ver lo que están trabajando, también va a ayudar y va a colaborar con mejorar estos aprendizajes de sus hijos, ¿no? Cuando el padre de familia observa o ve que ustedes están trabajando con un tipo de material y quizás les pueden mandar una guía de ese material, cómo hacerlo en casa, ellos lo leen, lo trabajan y lo llevan, ¿no? Lo llevan ellos a casa y le cuentan al papá, a la mamá, miren lo que hemos hecho hoy día, miren, hemos hecho tal cuento, hemos ido con estas figuritas, y el papá comienza a buscar, ¿no? A buscar quizás otro tipo de figuras y comienza a trabajar con ellos y reforzar esos aprendizajes que ellos han tenido. No, sí, Melana dice que sí hay, que es muy importante, utilicemos este tipo de materiales, que no solamente lo podemos utilizar en comunicación, como lo plasman en la ruta de aprendizaje, sino para otras áreas, ¿no? Eso es importante, pero yo pienso que en comunicación es imprescindible utilizar este tipo de materiales y están en función a las competencias, ¿no? Al trabajo metodológico que se utiliza la comunicación para lograr este tipo de aprendizaje. También tenemos las tarjetas de secuencia, que es mucho lo que ustedes han utilizado, ¿no? Son escenas de una secuencia narrativa, ¿no? Donde el estudiante a partir de las escenas comienza a identificar y comienza a discriminar estas secuencias, ¿ya? ¿El que va a hacer? Va a identificar primero cuáles son las secuencias que se están dando. Nosotros le damos un grupo ahí, pues lo pueden trabajar en equipo de A2, equipo de A3, equipo de 4, ¿no? Ellos primero lo que van a hacer es identificar a cuál secuencia pertenece. Y una vez que identifica cuáles son a qué secuencia pertenece, pues comienzan a discriminar, que es algo que necesitamos desarrollar en estos estudiantes. ¿No? El poder discriminar y dice, ah, mira, este parece de esto, se parece de este es diferente de este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a diferenciar cuáles son estas características. ¿Ya? Importante para comunicación, como le decía, ¿no? Son muy útiles, ¿no? No solamente en comunicación. Blanca nos dice que no solamente para comunicación, sino que ella también lo ha utilizado para personal. Yo pienso que no solamente puede ser para personal, puede ser para ciencia, inclusive puede ser para la misma matemática, ¿no? Donde yo les puedo colocar algunas de las propiedades, por ejemplo, los triángulos y cuál es la propiedad fundamental, y luego pasen a otra propiedad que deriva de esta misma propiedad, y otras, y otras, y otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trigonometría, donde tenemos pues un sinnúmero de propiedades que parten de una las identidades trigonométricas y luego vienen otras y otras, doble, triple. Entonces, podemos utilizar este tipo de secuencia también, ¿no? Caterina nos dice que es importante para todas las áreas. Tenemos para matemática, miren, algunos materiales que son para matemática, el material base, y este material consta de 300 cubitos que representan las unidades, decenas y centenas. Las unidades de millares, este tipo de material estimula la capacidad de análisis y síntesis, favorece la exploración, la interacción, la argumentación y la creatividad, permitiendo además el trabajo individual y en equipo. Seguimos. ¿Esto también lo pueden construir? Sí, también lo pueden construir este tipo de material, ¿no? Este tipo de material también lo pueden construir con cartulina, con chapitas algunos, por ejemplo, de chupetitos, esos cuadraditos de chupetitos también lo podemos construir, ¿ya? Ese tipo de material que podemos utilizar dentro del aula para trabajar en el área de matemáticas. Que lo hemos utilizado dentro del trabajo que hemos tenido, ya dentro del trabajo que hemos tenido, y es necesario para que ellos puedan descubrir a partir de lo que ellos hacen, ¿no? A partir de lo que ellos trabajen, que ellos elaboren, ¿no? Ellos puedan descubrir esos cimientos matemáticos necesarios para luego adquirir estas nuevas competencias.
La regleta Cucineri, como ustedes pueden observar, aquí son regletas donde están diferenciados por dos colores diferentes, donde el estudiante simboliza cada una de las partes de estas regletas en función a un número determinado. Se pueden crear sumas, también podemos crear restas a partir de este tipo de material. Son las regletas que son muy utilizadas por los docentes de matemática también. Luego tenemos el ábaco, pues ese es un instrumento principal, un recurso interesante y creo que todos los utilizamos, ¿no? En el cual los estudiantes a partir de este, de este, de este material puede determinar el valor posicional del sistema de numeración decimal y además sirve para los cálculos aritméticos. También Blanca nos habla, dice, de la Yunapau, ábaco, Inca también, ¿no? También. Creo que es una reliquia tener uno de estos instrumentos que han utilizado desde hace mucho tiempo, de generación en generación, y lo importante es que ahora se está trabajando, ¿no? Se está trabajando, yo he visto muchos docentes trabajando con este tipo de material para trabajar lo que es el valor posicional en el sistema de numeración. Aquí tenemos el geoplano, ¿no? El geoplano del tablero cuadrangular que tiene clavos alineados en filas y columnas, formando una cuadrícula sobre el cual se colocan ligas para formar la figura. Permite desarrollar las nociones espaciales geométricas, reconocer formas y figuras básicas, trazan desplazamientos y la ubicación de puntos en el plano, ¿no? Es un material estructurado, ¿no? Es un material estructurado, pero también lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer y se convierte en un material no estructurado, ¿sí? Entonces, yo he visto, por ejemplo, varios docentes que en función a su creatividad, los estudiantes llevan un cartón, ya llevan un cartón y les colocan, por ejemplo, chinches, algunos le colocan chinches, otros algunos palitos los recortan y los incrustan en el cartón, les ponen su gomita y los pegan ahí, ya. Algunos los ha visto que le colocan clavitos también, si lo hacen en madera. Están en función a la creatividad. Creo que ustedes solamente cuando den las instrucciones a los estudiantes se van a ir a casa y van a buscar quizás qué es lo que van a hacer. Algunos les van a llevar madera, otros le van a llevar cartulina, otros le van a llevar ternopol, ¿ya? Entonces, están en función de la realidad de cada uno de los estudiantes. Pero lo podemos tener de manera estructurada, sí. Si vamos a una librería y nos lo van a vender, no son de plástico y vienen con su liguita para trabajar, pero también lo podemos construir nosotros. Yo pienso que si lo construimos nosotros tiene un valor agregado ahí. Que el estudiante de pronto lo va a trabajar con ellos y le va a dar, ¿no?, su uso, pero un uso partiendo de una reflexión de lo que le ha costado este material. Y lo va a cuidar, que es lo que se quiere, ¿no? Va a generar en ellos una actitud, ¿no? Lucía dice que va a tener que ir, que le envíen su correo. Muy bien, Lucía, a la hora que terminamos te los enviamos por favor a los correos de todos los que están aquí, ¿ya? Entonces, es importante el uso de este tipo de materiales, ¿ya? Que lo venden de manera estructurada y que nosotros lo podemos hacer de manera no estructurada, ¿ya? Tenemos también los dominós. Los estudiantes, cuando ustedes apliquen este tipo de material, bueno, pues la verdad es que genera en ellos una motivación. No piensan que están jugando, ¿no? Ven el dominó y dicen, es un juego de casa y comienzan a trabajar. Pero aquí el dominó está relacionado específicamente con algunas nociones de matemáticas que se quieren lograr, que el estudiante lo descubra. Sin duda, ¿no? Blanca nos dice que es muy bueno, que lo ha utilizado y ha servido de mucho. Genera en ellos un interés ya por hacerlo. Y ellos lo pueden construir, miren, ustedes construyen con ellos quizás una parte de este dominó, y lo bueno es que les va a quedar esa experiencia para no solamente construir, por ejemplo, aquí nos estamos presentando el tema de fracciones, podemos hacerlo con el tema de decimales, podemos hacer también con el tema de puntos geométricos, podemos hacerlo también quizás con el tema de conjuntos,
Entonces, lo bueno es la experiencia que puede nutrirse a partir de que ellos lo trabajen, lo elaboren y descubran, ¿no? Aquí trabajan en grupo, en donde todos participan y todos quieren, en función a la guía que nosotros le entreguemos, que lograr llegar, terminar, hacerlo, cubrir todas las expectativas, y es un reto y es un desafío para ellos, ¿no? Entonces, este tipo de material va a generar en ellos ese tipo de motivación, que es lo que necesitamos nosotros para trabajar con nuestros estudiantes. Y nosotros, conociendo que hay este tipo de material, es muy importante que lo utilicemos. Este material lo puedo descargar, también ingreso, ¿no? Ingreso a uno de los exploradores, que puede ser el Chrome, puede ser el Internet Explorer, el Mozilla. Yo coloco, ¿no? Dominés matemáticos para tal campo temático, fracciones automáticas le salen para que ustedes descarguen y solamente los peguen, ¿no? En cartulina, lo peguen en hoja, lo peguen en algún tipo, otro tipo de materiales, en plástico, y pueden trabajar con ellos, ¿no? Y además que ellos además lo pueden hacer también. Y a partir de lo que ustedes han hecho, entonces le dicen, ahora sí, miren estudiantes, yo quiero que ustedes elaboren también un dominó a partir de las cosas fáciles que han visto y las cosas difíciles, ¿no? Van a elaborar un dominó de nivel fácil y un dominó de nivel difícil. Entonces para ellos, pues, ellos se van a sentir muy bien, comenzar a trabajar y elaborarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fácil, ponemos esto, lo difícil como que los hace pensar un poco, de buscar que el otro grupo no lo logre hacer, de generar en ellos una competencia por hacerlo mejor, por cubrirlo mejor, por trabajarlo mejor. Y es parte de nuestro material, inclusive, ¿no? Le podemos dar otra temática, porque lo podemos presentar en el Día del Oro que hay, ¿no? El trabajo, cómo se hizo, cómo lo elaboraron, no solamente con un campo temático, sino con otros campos, y en otros quizás en otras áreas, ¿no? Lo pueden trabajar también en el área de ciencia, lo pueden trabajar en la de ciudadanía. Entonces, yo pienso que estos materiales están disponibles para nosotros trabajarlos y utilizarlos y lograr en ellos esa funcionalidad que queremos. Los otro tipo de materiales que también nos proponen en la ruta de aprendizaje son los poliedros, ¿no? Este material está formado con plástico duro, resistente, en formas geométricas. Bueno, pues ahí tenemos que, a partir de este tipo de material, podemos construir triángulos, cuadrados, colores, amarillos, esquinas, piezas. Miren, este material es estructurado, ¿no? Necesitamos comprarlo, adquirido para trabajar con él. Pero yo también he visto, por ejemplo, algunos docentes, cuando he podido hacer acompañamiento pedagógico en el aula, que utilizan las cañitas, ¿no? Las cañitas para trabajar este tipo de poliedros, ¿no? Y hacer construcciones de sólidos geométricos inclusive, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo hacen para que de pronto lo puedan juntar o puedan integrar una cañita con la otra y dándole la forma? Y utilizaban, por ejemplo, dentro de las cañitas que vienen en los pulpines, ¿no? Tenían una base que permite de pronto darle un ángulo, y a partir de este tipo de cañitas, bueno, pues ellos podían construir cualquier tipo de figura geométrica. Eran sorprendentes las figuras geométricas que ellos podían construir: cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos, y sólidos, hasta sólidos geométricos, cubos, ¿no? Prismas, pirámides. Entonces yo pienso que está en función a nosotros también, ¿no? Dar esa motivación, dar esa iniciativa para que ellos lo puedan construir, para que ellos puedan trabajar con este tipo de material, que es muy importante, porque las clases utilizando este tipo de material, sin duda que va a generar en ellos un aprendizaje significativo. Y no solo eso, sino que el padre de familia observa qué es lo que ha trabajado su hijo, y va a permitir, ¿no? Que hagan otros tipos de materiales utilizando, ¿no? estos, estos poliedros. Tenemos también las láminas, ¿no? Este tipo de material promueve que los estudiantes expresen sus sentimientos, sus experiencias, sus ideas, sus gustos, sus opiniones en su lengua materna y una segunda lengua, dependiendo, ¿no? Entonces, la lámina creo que es un recurso importante que estamos utilizando los docentes dependiendo del área que estamos abordando, pero
Ahora pues vienen en gigantografía, ¿qué sería preferible, no? Si utilizamos un proyector y proyectamos ahí este tipo de figuras, pero también hay láminas que vienen dentro de los libros para trabajar con ellos, con los estudiantes. Es necesario trabajarlas, utilizarlas, relacionar el contenido de esta lámina con sus propias vivencias, ¿no? Y a partir de su propio ellos puedan reflexionar sobre este contenido. Otro tipo de materiales nos hablaba el profesor, no me acuerdo el nombre, pero nos hablaba de del laboratorio, ¿no? Se acuerda que me preguntaba, ¿y dónde están ubicados los materiales de laboratorio, ¿no? Y estos tipos de materiales que son los convencionales, que los que hemos trabajado, los que se utilizan, ¿no? Vienen por kits, ¿no? Tenemos aquí el código genético, aquí del torso humano, aquí de materiales tecnológicos, aquí electricidad, aquí microscopía, balanzas. No son los materiales que los docentes tenemos a la mano para trabajar y están algunos de ellos en nuestras escuelas. Otros no las tenemos también y solamente podemos trabajar con algunos de los que ya hemos mencionado anteriormente. Pero lo bueno es que ahora el ministerio, bueno, pues les va a brindar pues este grupo de kits. En algunas escuelas inclusive ya me estaban comentando que había llegado, que en lo de inicial estaban las profesoras muy contentas con la cantidad de material que les había llegado, ¿no? Y que ellos les generaba una motivación para trabajar con este material para los estudiantes. Las profesoras de primaria, algunas ya habían llegado también este tipo de material. Y yo pienso que así como va a llegar en algunos, también debería llegar en todos y posiblemente llegue así en todos, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues podemos utilizar los que ya hemos visto anteriormente. Principalmente yo abogo más por lo que se haga, por lo que se haga en el aula con material no estructurado. Sí, Elena dice que ya se está haciendo tarde. Ya vamos a avanzar con la segunda parte que es la práctica para poder terminar. Les pido mil disculpas, ¿no? Por la situación de los equipos tecnológicos, ya ha habido un problema, inclusive por eso es que no podemos tener la cámara, porque ya le dije, no, salimos así al aire sin cámara, no importa, trabajamos, ya, y a ver si avanzamos, ¿no? Avanzamos porque ya creo que todos tienen que ir a descansar, tienen mañana quizá llegar temprano a las instituciones educativas para trabajar la parte de planificación, ¿ya? A ver, ahora sí vienen las preguntas en función a lo que hemos trabajado. Algunas de las preguntas son que han venido en el examen de reubicación anteriormente, otras son del examen de directivos y otras son para examen de contratos. ¿Ya? A ver si pueden, a partir de las diapositivas que hemos podido ver, necesito ahora sí su participación de todos ustedes para avanzar esta práctica. Número 1. Es un material que permite desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. Estamos hablando del cuentacolores, del ser ensartado, del libro de imágenes y el de rompecabezas. A ver, Pilar dice que la D, Lidé la D, Elena la D, Maruja la D, Marco Antonio la D, Felicita dice que la D, Mirle dice que la D, dice capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Ustedes saben que Manuela dice que la D, ¿no? Ustedes saben que el rompecabezas lo que permite es agrupar, está desintegrado todo y el análisis es esto, ¿no? Desintegrar todo y luego volver a armarlo, ¿no? Entonces, sin duda que ese rompecabezas. Felicito a todos los que han seleccionado la D y pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien Elvira, muy bien Lenny, muy bien José, muy bien Felicita. El rol de docente con la ruta de aprendizaje es diseño, sucesión de aprendizaje de acuerdo a su experiencia, utiliza mayor cantidad de recursos, elabora más material impreso, ofrece oportunidades de aprendizaje, espacio para discusión, reflexión, materiales educativos y retroalimentación. Maruja no dice que la D, Marco también no dice que la D, Anita también, Melania, Elvira, José, efectivamente, no, Edgar también, José, Giovanna, Elizabeth, Lenin también, no, Lenin dice que la B, la D, Lenin no dice que la B. A ver, vamos a explicar esto de aquí, ¿no? Las rutas de aprendizaje son herramientas, ya, son herramientas, y al ser herramientas se forman parte de los recursos,
¿ya? Y por eso que es parte de estos recursos las rutas de aprendizaje. ¿Qué me va a permitir? Ofrecer oportunidades de aprendizaje, espacio para discusión, reflexión, materiales educativos y retroalimentación. Los materiales que hemos visto anteriormente son parte de la ruta de aprendizaje, están en la ruta de aprendizaje, los puedes ubicar en comunicación, los puedes ubicar en matemáticas, los puedes ubicar en ciudadanía o en ciencia, ¿no? Esos son los de las rutas, ¿ya? Muy bien, Lenin. Ah, disculpa, yo te había entendido que la B. Muy bien, entonces, perfecto. La D, todos estamos conformes y pasamos a la siguiente pregunta. Es un material que permite desarrollar la capacidad de discriminar. A ver, ¿qué material permite desarrollar esta capacidad de discriminar? El software, el cuaderno, las láminas o el microscopio. Anita dice que la B, el cuaderno. Maruja nos dice que la C, la lámina, no permite discriminar. César dice que la C, José dice que la D, Pilar la C, Leonidas la C, Elena la D, Edgar la C, Lenny la C, Melania la C. A ver, vamos a entender aquí qué es discriminar. El software matemático, bueno, pues tendríamos que ver qué tipo de software matemático es para saber si nos permite discriminar. El cuaderno no, yo no lo tomo que nos permita discriminar, ¿no? Quizás es un cuaderno de apuntes donde nosotros podemos ahí ver los conocimientos que hemos aprendido hoy. Las láminas nos presentan las láminas y en función a las láminas sí nos permite discriminar, ¿no? Nos permite hacer una identificación, después un análisis y podemos llegar también a discriminar, podemos. Pero yo pienso que el microscopio es el instrumento efectivamente para discriminar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el microscopio yo puedo comparar, ¿no? Yo puedo comparar quizás un animalito con otro animalito y puedo determinar cuáles son las diferencias, ¿no? Y discriminar entre uno y el otro. Entonces, de todos estos materiales, el que específicamente me permite discriminar es el microscopio. No, sin duda podemos hacer los demás, sino que el microscopio es uno de los instrumentos quizás que permite hacer este tipo de análisis y discriminación. ¿No? Artidor dice que la ve muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Uno de los recursos más utilizados por un docente autoritario es la intimidación de los alumnos y alumnas, provocarles el miedo a la sanción disciplinaria, a repetir el grado. Esta práctica pedagógica afecta a los estudiantes porque no garantizan un clima adecuado para desarrollar sus competencias, se vuelve rebelde y violento, favorece el desorden, la apatía, el desinterés en nuestros y nuestras estudiantes, limitan el desarrollo de capacidades como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades. A ver, ¿cuál de ellos es? A ver, Elvira dice que la D, Lidia dice que la D, Lidia dice que la D, César dice que la Midas, Edgar, Artidoro dice que la C, Maruja dice que la C. Miren, ve, cuando utilizamos este tipo de recursos en un docente autoritario, sin duda que no va a garantizar un clima adecuado para el desarrollo de sus competencias y pide la formación de la ciudadanía activa. Pero ¿qué va a generar? Limitar el desarrollo de capacidades como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades. Es decir, ahora lo que se quiere es un estudiante autónomo, ¿ya? Y cuando hacemos esto, estamos perjudicando esa autonomía por parte de los estudiantes. Estamos limitando su participación de los estudiantes, ¿no? Por construir sus propios aprendizajes. Y esto se hace, bueno, pues a partir, miren, ahora necesitamos, en el nivel secundario tenemos muchos estudiantes que son inseguros, que necesitan, por ejemplo, tener un profesor de matemática, tener un profesor de ciencia, tener un profesor hasta de inglés, necesitan tener profesores, ¿por qué? Porque no generan ellos esa capacidad de autonomía, de buscar, no poder estudiar solo, de encontrar soluciones a lo que les está pasando. ¿Ya? Y esto mucho ha sido repercutido por el docente autoritario donde llegaba y todos calladitos, nadie podía hablar, nadie podía decir nada, ¿no? Entonces generaban en ellos esa inseguridad. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la D. Número 5, conjunto de herramientas puestas a disposición para el logro de aprendizajes orientados a alcanzar estándares previstos. A ver,
El marco curricular, mapa de progreso, ruta de aprendizaje o sistema curricular. Pilar dice que la C, Giovanni dice que la C, Anita que la C, Selene dice que la C. A ver, miren, Iris dice que la B. Conjunto de herramientas puestas a disposición para el logro de aprendizaje orientados a alcanzar estándares previstos. El documento que me permite determinar cuáles son estos estándares previstos son los mapas de progreso. En el mapa de progreso nosotros vamos a tener ahí de manera estructurada, ¿no? Cuáles son los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al inicio de cada uno de los ciclos. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta es la B. Siguiente. El material educativo que sirve de soportes en las actividades de aprendizaje como las regletas cocineras que hablábamos, los bloques lógicos, los módulos de química que también hablábamos en nuestras diapositivas, pertenecen a los audiovisuales, a los electrónicos, a los estructurados o a los impresos. A ver, José dice que la C, los estructurados, Marco dice que la C, Edgar dice que la C, José efectivamente, son los estructurados, son los materiales estructurados donde yo le decía que también lo podemos construir y lo podemos a partir de los materiales dentro del contexto, los estudiantes pueden trabajar con ellos y vamos a generar en ellos actitudes para poder de pronto cuidarlos, ¿no? Y no se olviden que las competencias involucran tanto conocimientos como habilidades como actitudes. Entonces van a permitir el trabajo del desarrollo de este tipo de competencias. 7. El docente utiliza programas de computadora con material impreso, equipo de laboratorio, test de aprendizaje, materiales de arte plástica con diapositivas, sonido grabado. ¿A qué tipo de materiales? Ya hemos visto ya cuáles son estos tipos de materiales, los impresos, auditivos, multimediales o visuales. María dice que la C, Jenny dice que la C. A ver, José Luis dice, muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado claro que son los tipos multimediales, ¿no? Ahí están todos los materiales impresos, auditivos y visuales. Felicitaciones para todos, la verdad. Pasamos a la siguiente pregunta. Lenny, muy bien, Lenny, Manuela, Iris, Lize. Bordi y Pearson hacen un análisis crítico. Dice, hace un análisis crítico del uso de diversos elementos pedagógicos como son los instrumentos de control que tienen a la homogenización en la escuela. Entre ellos está el cuaderno, estamos hablando del cuaderno. Más allá de este planteamiento, el cuaderno permite provocar la práctica de una cultura escrita y hacer seguimiento de la misma y el estudiante decide de qué forma la utiliza. Sin embargo, cuenta que para registrar información o otros procesos pedagógicos, permite registrar información. Frente a esta disyuntiva, el docente debe asumir el cuaderno como una herramienta curricular que permite valorar los aprendizajes y los contenidos disciplinares, instrumento de evaluación para garantizar la reproducción de la cultura escrita en la tradición icónica, material de apoyo que fortalece adquirir los valores relacionados con el orden y el manejo del espacio, apoya la evolución del papel a la pantalla desde un cambio cultural en las prácticas de lectura y escritura y procesos didácticos. A ver. Jenny dice que no hay audio, Elena dice que la C, Anita dice que la C, Caterina la C, José la C, Elvira la C, Edgar la C, Marco Antonio dice que la C, María también dice que la C, José dice que la C, Artioro dice que la D. A ver, hay algunas instituciones educativas, ¿no? Dependiendo, yo creo, también el nivel de los padres donde ya no utilizan cuadernos, por ejemplo, ¿no? Y utilizan lo que son ahora las laptops, las tablets. Entonces, sin duda que el estudiante ahora, yo me, yo me quedaba sorprendido de cómo manejan estos equipos. Y pueden hacer lo mismo en esos equipos, sí, efectivamente, pueden registrar esa información en esos equipos, ¿no? El docente inclusive registra la información en esos equipos y lo que hacen es revisar esos equipos. Sí, sin duda, Pilar no dice serán las escuelas particulares y sí, efectivamente son las escuelas particulares, ¿no? Que utilizan estos equipos. Los nacionales quizás llegaremos algún día a utilizar este tipo de equipos también, ¿ya? Ahora no hay para todos, solamente también tenemos algunos cuantos.
Pero ¿es bueno hacerlo? Sí, es bueno hacerlo, porque creo que es uno de los recursos que nosotros vamos a utilizar y que los estudiantes de aquí a unos 5 años, a unos 6 años, cuando salgan a una universidad, los utilicen. ¿No? Ahora todo lo que es virtual, envíame el prueba virtual, envíame la información virtual, envíame el trabajo virtual, el organizador virtual. Entonces, estos equipos tecnológicos creo que son ahora parte importante del trabajo pedagógico del docente, ¿no? Y en ellos, si se puede trabajar y tenemos a disposición una aula de innovaciones, creo que sería recomendable hacer ahí el trabajo con ellos. ¿Sí? Entonces, ahora es parte importante. Entonces, la alternativa es la D, como nos decía María, como decía Lenny, como decía Maruja, ¿no? El apoyo de la evolución de un papel a una pantalla, ¿no? Para mejorar quizás una práctica de lectura. Inclusive dentro de la pantalla ellos vienen ya con un software, con un programa en el cual ya se pueden corregir su escritura, ¿no? Y creo que es parte importante y que trabajemos si es que tenemos esas condiciones en el aula, ¿ya? Pregunta número 9. Mari Carmen, profesora de tercer grado de educación primaria, viene desarrollando el tema de probabilidades combinadas con números naturales. Sin embargo, detecta que sus alumnos tienen problemas de multiplicación y división. ¿Cuál sería la estrategia más pertinente para Mari Carmen? Tiene que emplear. Muestra una lámina con 20 figuras por 10 segundos, luego pide que menciones y pide buscarla con ojos cerrados en una bolsa de objetos de la misma mistura. Muestra diversas láminas con colores intensos para que los nombres y solicita que mencione los objetos que tengan dichos colores. Presenta una frase en forma verbal, luego pide que creen diversas frases similares. Presenta frutas, verduras, pide que describen cada una de ellas y realicen una lista de plátanos con cuya presentación. A ver, alternativa. Marco Antonio dice que la D, Elena dice que la D, Maluja dice que la D. Sí, efectivamente, ¿no? Acá lo que se quiere es darle las frutas y las verduras y luego que ellos elaboren una lista, no está completa ahí la pregunta, elaboren una lista y con esa lista hagan una presentación que los agrupe. ¿Ya? Muy bien, el AD, creo que está claro. Muy bien, felicitaciones para Elvira, Caterina, Ler, Artidoro. El profesor desea trabajar con los estudiantes de primer año sistemas de numeración. Con ellos solicita previamente a sus estudiantes llevar semillas y lana de colores con lo que pretende que presenten con órdenes a cada uno de los sistemas. Esta solución descrita por el docente utiliza material de la zona, recursos no estructurados, recursos estructurados o medios y materiales educativos. A ver, hablamos de los tipos de recursos. ¿Qué tipo de recursos son? Si es que ellos están dentro de su medio. Muy bien, José. Muy bien, Jenny. Muy bien, Lenny. Muy bien, Elvira. Los B, ¿no? Son los recursos no estructurados, ¿no? Muy bien. Felicitaciones para Maruja, para Joana, para José. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, la número 11. La maestra Carla aborda en su clase el tema de drogadicción y pandillaje en adolescentes. ¿Qué recursos son los más idóneos que busca desarrollar en ellos el pensamiento crítico a partir de la simulación de experiencias? Láminas ilustrativas, diario de noticias, títeres para utilizarlos en juegos de roles y lecturas. A ver, hablamos también de los casos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo algunos casos que se podían trabajar, ¿no? A partir de este tipo de materiales a cuáles nos estamos refiriendo. Pilar dice que la C, María la B, la C también, Arturo la B, Diario, Noticias, José Luis la C, Miguel la C, Elena la C. Sí, efectivamente la C, los títeres, ¿no? Los títeres. Los títeres permiten generar este tipo de simulaciones de experiencias, ¿no? Partiendo de un pensamiento crítico. Muy bien, Caterine. Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien, José. Muy bien, Iris. Algunos materiales que se utilizan por los maestros son objetos de la más diversa naturaleza traídos por los estudiantes o por los propios docentes. Son tomados como materia prima útil para elaborar nuevos recursos o para recursos en sí mismos. Ofrecen una buena oportunidad para vincular lo enseñado en el contexto con lo que ya saben, con lo que conocen los estudiantes. Esta reflexión hace referencia al uso pedagógico del entorno, recursos didácticos certificados, materiales educativos no confiables y discriminación positiva de los recursos. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta?
Alena dice que la A, Maruja también dice que la A, Leonidas también dice que la A, Edgar dice que la A. Perfecto, creo que todos estamos, creo, eh, indicando que el uso pedagógico del entorno. Qué importante es este uso pedagógico del entorno. Utilizar pues el material del entorno creo que va a ser de mayor significatividad para los estudiantes. Sí, Caterina, esa es la muy bien, felicitaciones. La incorporación de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje es importante. ¿Por qué? Prioriza la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, promueve la capacitación de docentes en recursos tecnológicos, docentes y estudiantes acceden al conocimiento de la información, cambia el enfoque central del profesor hacia el entorno. A ver, Lenny dice que la C, Herbert dice que la C, Marco dice que la C, Jenny la C, Luis también dice que la C, Artidoro la C, René, perfecto. Creo que estamos todos de acuerdo, es la C. El docente y los estudiantes acceden al conocimiento y la información de esta para producir, ¿ya? Para producirla. A los instrumentos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje se les conoce como material concreto, productos educativos, medios y materiales educativos o instrumentos de apoyo al docente. A ver, los instrumentos que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo se llama? Caterina dice que la C, Maruja la C, Lenin la C. Medios y materiales educativos. Perfecto, ¿no? Medios y materiales educativos. Pasamos a la siguiente. Constituyen una serie de recursos utilizados para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son esos recursos? Los medios tecnológicos, las TIC, las estrategias docentes o los medios y materiales o recursos educativos. A ver, ¿cuáles son? Serie de recursos, dice. Una serie de recursos. No estamos hablando de un recurso, ni un tipo de recurso. Una serie de recursos. ¿Quiénes son? Muy bien, Caterine. Muy bien, Edgar. Muy bien, ¿no? Muy bien, Lenny, muy bien, Iri. La serie de recursos son estos medios y recursos educativos porque los otros están dentro de estos tipos de recursos. A ver, entonces pasamos a la siguiente. Conjunto de elementos físicos o no físicos, imprescindible para el aprendizaje de los estudiantes. Estamos hablando de los humanos, recursos funcionales, medios educativos y estrategias de aprendizaje. Hablamos de cada uno de ellos dentro de los Power. ¿A cuál nos estamos refiriendo si no son físicos y no físicos? ¿A cuál de ellos? Artidoro dice que la B, Luis dice que la B, Jenny dice que la B, Giovanna la B, Elena la B. Perfecto, son los recursos funcionales, ¿no? Los recursos funcionales. Muy bien, Leonidas. Pasamos a la siguiente. Está conformado por un conjunto de profesionales que permiten llevar a cabo la formación. ¿Cuáles son esos profesionales? ¿A cuál nos estamos refiriendo? A los recursos materiales, humanos, funcionales o visuales. Hablamos de cada uno de ellos. B, Lenin la B, Elvira la B, Ega la B, Leonida, perfecto, la B, los recursos humanos, ¿no? Ahí estamos involucrados todos nosotros. Material que permite desarrollar las opciones especiales geométricas, reconocen formas, figuras, trazan desplazamiento y ubicación de puntos en un plano. El arceplano, el material multibase, las regletas o el geoplano. Hablamos de uno de ellos también. ¿Se acuerda que le decía que lo podíamos construir? Muy bien, la D, ¿no? La D, Elvira, Marco, Walter, Pilar, Erga, perfecto. Pregunta número 19. ¿Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por su uso y se consumen? Ah, ¿cuáles eran los que se consumían? A ver, ¿cuáles eran los materiales que se consumían? Por ejemplo, estaban las tizas, los cuadernos, los lapiceros. Muy bien, Artidoro, muy bien, Luz, muy bien, Edgar, muy bien, José, muy bien. Son los recursos fungibles, ¿no? Son los recursos fungibles. 20. Los recursos educativos se eligen y usan en función a las necesidades e intereses de los estudiantes, ya que son ellos quienes manipularán dicho material en relación a las capacidades que se busca desarrollar, con lo que permite garantizar un clima adecuado para desarrollar competencias, buscan lograr la formación de una ciudadanía activa, propician el interés de los estudiantes partiendo de propias experiencias y permite desarrollar capacidades como la autonomía y el cumplimiento. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Aquí este es un problema tipo caso, ¿no? Los problemas tipo caso son situados, es decir, todos sin duda están relacionados con la pregunta y yo puedo ser la A, puedo ser la B, puedo ser la C, puedo ser la D. Pero hay una parte de la pregunta que permite de pronto buscar cuál es la alternativa correcta. ¿A cuál nos estamos refiriendo?
Caterina dice que la C, Walter dice que la C, César que la efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de materiales, indicamos al inicio la importancia del material porque genera en ellos un interés y que partan de esas experiencias para construir sus nuevos aprendizajes. Perfecto, bueno, pues profesores, yo les agradezco mucho que estén atentos a esta sesión de aprendizaje. Les pido mil disculpas por los problemas que han habido al inicio de la sesión. Bueno, pues por eso es que no hemos visto ahora el video, ¿ya? Pero les voy a enviar, voy a coordinar ahorita para que les envíen por favor todo el material ahorita mismo en línea, ¿ya? Tengan ustedes muy buena noche, el profesor Luis Rentería es el que les está hablando y deseo con el mero de que sigan ustedes mejorando su capacidad profesional al estar en estas sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.